Mi prometida guardaba un secreto en su teléfono que lo cambió todo. Contexto inicial. Nunca creí que el día más feliz de mi vida se convertiría en el preludio de mi mayor pesadilla. Siempre imaginé que publicaría una historia de amor en redes sociales, no una de estas confesiones amargas en un foro. Pero aquí estoy, con el corazón hecho pedazos, necesitando contar lo que pasó porque si no, siento que voy a explotar. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Carla en un curso de fotografía. Ella era esa persona que iluminaba cualquier habitación, carismática, con una sonrisa contagiosa y una pasión por la vida que me atrapó de inmediato. Yo, más tranquilo y reservado, sentía que había ganado la lotería. Después de 6 meses de citas, nos hicimos novios oficiales, y hace exactamente 6 meses, le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí entre lágrimas de felicidad. La anillo de compromiso, una delicada banda de oro, parecía confirmar que nuestro futuro era brillante. Siempre supe que yo no era el primer gran amor de su vida. Antes de mí, estaba Marcos. Su relación terminó, según ella, porque las cosas no funcionaron y siguieron caminos diferentes. Era un tema del que no le gustaba hablar mucho, y yo, respetando su espacio, nunca insistí. No sentía la necesidad de competir con un fantasma. O eso pensaba. La planeación de la boda era un torbellino de felicidad. Elegir el lugar, la música, el menú. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro. Hasta que, hace unas 3 semanas, comenzaron los pequeños cambios. Noté que Carla se volvía más distante con su teléfono. Si antes lo dejaba sobre la mesa sin preocupaciones, ahora siempre estaba boca abajo, y si sonaba una notificación, lo cogía con una urgencia que me parecía extraña. Una vez, entré a la habitación y la vi escribiendo rápidamente. Al verme, cerró la app de golpe con una sonrisa forzada. Trabajo, dijo. Pero era sábado por la noche. La inquietud en mi pecho crecía, pero me lo atribuía a mis propios nervios prematrimoniales. Hasta que llegó el incidente de hace 4 días. Estábamos en el sofá viendo una película, y su teléfono, que tenía en el regazo, vibró. Un nombre apareció en la pantalla, M. El mensaje de vista previa decía, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Fue un error. Mi mundo se detuvo. M solo podía ser una persona. Carla, al notar mi mirada fija en la pantalla, palideció. Agarró el teléfono como si fuera una bomba. ¿Quién es, M?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es Marcos, admitió, bajando la mirada. Me escribió hace unas semanas. Solo quería saber cómo estaba. ¿Y por qué habla de un error?, insistí, sintiendo como un nudo de hielo se formaba en mi estómago. Ella negó con la cabeza, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Fue una tontería, mi amor. Nos encontramos por casualidad hace un mes, cuando fuiste a ver a tu familia. Tomamos un café, solo para ponernos al día. No significa nada, te lo juro. Lo bloqueo ahora mismo. Y lo hizo. Delante de mí, abrió la conversación y bloqueó el número. Me abrazó y lloró, diciendo que era una idiota por no habérmelo contado, que no quería arriesgar lo nuestro por una estupidez del pasado. Quise creerle. Con el corazón latiendo desbocado, acepté sus disculpas. La amaba, y la boda era en 2 meses. Necesitaba, creer que era un simple desliz de una expareja insistente. Pero algo dentro de mí se había quebrado. La confianza, ese pilar fundamental, ahora tenía una grieta. Y esa grieta se hizo más profunda anoche, cuando una voz en mi cabeza, mezcla de intuición y desesperación, me susurró que revisara su tablet. Ella usa la misma cuenta de Google en ambos dispositivos, y los mensajes de WhatsApp suelen sincronizarse. Con las manos temblando y sintiéndome el ser más vil del mundo, lo hice. Y ahí estaba. No solo no había bloqueado a Marcos en su tablet, sino que la conversación era mucho más larga, y mucho más explícita, de lo que jamás me habría atrevido a imaginar. No fue solo un café. Fueron varios encuentros. Hablaban de lo intenso que había sido reencontrarse. Había mensajes de él diciendo nunca debimos separarnos. Y los de ella,
Los de ella no eran de alguien que rechazaba un avance. Eran cómplices, nostálgicos, llenos de un cariño que se suponía que solo me pertenecía a mí. El último mensaje de ella, enviado el mismo día que yo descubrí el primero, decía: esto es un caos. Lo amo a él, refiriéndose a mí, pero contigo siento una conexión que nunca desapareció. Me tienes hecha un lío. Ahí sentado, en el silencio de la noche, con la tableta de mi prometida en mis manos, supe que nuestra relación, nuestra boda, nuestro futuro, se había esfumado. No por un fantasma, sino por una traición muy real y presente. La persona en quien confiaba ciegamente me había mentido a la cara. Ahora el anillo de compromiso está sobre mi mesa de noche, y yo estoy aquí, sin saber cuál será mi siguiente paso. ¿Enfrentarla? ¿Cancelar todo? ¿Escuchar otra excusa? Solo sé que el dolor es un peso físico en el pecho y que el hombre que era hace una semana ya no existe. Actualización 1. Después de descubrir esos mensajes en la tablet, pasé la noche en vela. Las palabras de Carla a Marcos: contigo siento una conexión que nunca desapareció, resonaban en mi cabeza como un eco envenenado. Ya no era solo desconfianza, era una certeza devastadora. Ella me había mentido, no por omisión, sino con una doble vida que llevaba semanas gestándose. A la mañana siguiente, decidí que debía enfrentarla. No podía seguir simulando normalidad mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. La esperé en la sala con una tranquilidad que solo viene cuando el dolor supera cierto umbral. Ella bajó, con esa sonrisa matutina que siempre me derretía, pero al verme la cara, su expresión se congeló. Tenemos que hablar, dije, sosteniendo la tablet en mis manos. Su mirada se fijó en el dispositivo y el color se esfumó de sus mejillas. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz tembló ligeramente. Esto, respondí, mostrándole la pantalla con la conversación abierta. Me mentiste, Carla. No fue un café, no lo bloqueaste, y claramente esto no significa nada, punto. Ella abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Durante unos segundos, solo el sonido de nuestra respiración incómoda llenó la habitación. Finalmente, rompió a llorar. Lo siento tanto, balbuceó, cayendo de rodillas frente a mí. Fue un momento de debilidad, te juro que no quería que pasara. Un momento de debilidad, repetí, incapaz de contener la amargura en mi voz. Carla, hay múltiples mensajes, varios encuentros. Esto no es un desliz, es una elección. Intentó abrazarme, pero me aparté. El contacto físico con ella, en ese momento, me resultaba insoportable. Fue solo nostalgia, insistió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Él apareció de la nada, empezamos a hablar, y sí, quedamos un par de veces. Pero cada vez que volvía a casa y te veía a ti, me daba cuenta de que eres la persona con la que quiero construir mi vida. Lo nuestro es real, lo de él es solo un recuerdo. Sus palabras sonaban vacías, como un guión aprendido. ¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué mentir si, según tú, no significaba nada? Ella bajó la mirada. Por miedo. Temí que reaccionaras así, que todo se fuera al traste. Nuestra boda, nuestro futuro. No quería arriesgarlo por algo que ya había terminado. Pero no había terminado, Carla, grité, perdiendo por fin la paciencia. Tú misma le escribiste que sentías una conexión con él, ¿en qué parte de eso está, terminado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Yo me sentía como si estuviera viendo a un extraño. Esta no era la mujer de la que me había enamorado. Dime la verdad, toda la verdad, pedí, con una calma que no sentía. ¿Qué pasó entre ustedes? Ella respiró hondo, como si se preparara para un juicio. Nos besamos, admitió en un susurro. Fue después del segundo café. Fue un error, lo sé, y me arrepiento. Pero no pasó nada más, te lo juro. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de su boca fue como un golpe en el estómago. La imagen de ella besando a otro hombre, mientras yo planeaba nuestra boda, me provocó náuseas. Y esperaba seguir con la boda como si nada,
con este secreto entre nosotros? Pregunté, incrédulo. Iba a contártelo, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó, Carla. Yo tuve que descubrirlo espiando tu tablet, como un detective en mi propia pesadilla. Esa frase pareció calar hondo en ella. Rompió en llanto otra vez, pero esta vez su dolor sonaba genuino, cargado de vergüenza. ¿Lo amas? Solté de pronto, la pregunta que más temía hacer. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. No. Te amo a ti. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque con él, todo era más fácil en el pasado, confesó, evitando mi mirada. No había planes de boda, ni hipotecas, ni las responsabilidades que tenemos ahora. Fue un escape estúpido, un viaje a lo que pudo ser y no fue. Pero no quiero eso. Quiero la vida que estamos construyendo, te quiero a ti. Sus palabras encajaban como piezas de un rompecabezas intoxicante. No era solo infidelidad, era inmadurez, era incapacidad para enfrentar las presiones de la vida adulta. Y yo era el pago seguro, el plan de respaldo. Necesito tiempo, dije finalmente, levantándome del sofá. No puedo estar cerca de ti ahora mismo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con pánico en la voz. No lo sé. Pero la boda está en pausa. No puedo prometerte, para siempre, cuando ni siquiera confío en tú, ahora, punto. Empaqué una maleta rápidamente, bajo su mirada llorosa. Cada prenda que doblaba sentía como si estuviera enterrando una parte de nuestra relación. Ella no intentó detenerme, solo se quedó en la puerta, observando con una expresión de derrota total. Por favor, no me abandones, susurró cuando mis dedos tocaron el pomo de la puerta. Podemos superar esto. Buscaré ayuda, terapia, lo que sea. Tal vez, respondí, sin volverme. Pero ahora necesito salvarme a mí mismo. Salí de la casa que compartíamos, sintiendo que una etapa de mi vida había terminado abruptamente. La maleta en el maletero del coche parecía contener los restos de un naufragio. Ahora estoy en un hotel barato, escribiendo esto porque no tengo a quien más contárselo. Mis amigos y familia creen que somos la pareja perfecta, ¿cómo les digo que todo era una farsa? El anillo de compromiso sigue en mi bolsillo, pesando como una losa. Lo peor de todo es que, a pesar del dolor y la rabia, una parte de mí todavía la ama. Y eso es lo que más duele. Actualización 2. La primera semana fuera de casa fue un infierno. El hotel barato se convirtió en mi celda personal, con paredes que parecían cerrarse sobre mí cada noche. Las sábanas ásperas y el zumbido constante del aire acondicionado eran un recordatorio constante de lo que había perdido. O, más precisamente, de lo que nunca había tenido del todo, una relación construida sobre cimientos sólidos. Carla no dejaba de enviarme mensajes. Al principio, eran súplicas desesperadas. Por favor, contesta. Necesito saber que estás bien. Estoy destrozada. Haré lo que sea para arreglar esto. La casa está vacía sin ti. Cada rincón me recuerda lo que arruiné. Después, vinieron las promesas grandilocuentes. He pedido cita con una terapeuta. Mi primera sesión es mañana. He cortado todo contacto con Marcos. Le he escrito diciéndole que elijo mi vida contigo y que no vuelva a buscarme nunca. He hablado con mi madre y le he contado todo. Fue humillante, pero necesitaba asumir mi error. Leí cada mensaje con una mezcla de dolor y escepticismo. Una parte de mí, la que aún la amaba, se aferraba a esas palabras como a un salvavidas. La otra parte, la más fría y lastimada, se preguntaba si no sería otra capa de la misma actuación. ¿Estaba arrepentida de haber hecho lo que hizo, o solo de haber sido descubierta? Decidí que debía enfrentar la realidad fuera de mi burbuja de dolor. Quedé con mi mejor amigo, David, en un bar discreto. Ver su rostro de preocupación cuando me contó lo sucedido fue un balde de agua fría. No puedo creerlo, hermano. Siempre pensé que Carla era diferente. Esa frase, diferente, resonó en mí. Yo también lo había pensado. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial.
Necesitaba entender la verdadera magnitud de lo ocurrido. No podía basar una decisión que marcaría el resto de mi vida solo en los mensajes que había leído y en las lágrimas de Carla. Con un nudo en la garganta y una sensación de bajeza moral que aún me persigue, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: contactar a Marcos. Encontrar su perfil fue fácil. Con las manos temblando, le envié un mensaje directo y brutalmente honesto. Hola, Marcos. Soy el prometido de Carla. Sé que han estado en contacto últimamente y he visto algunos de sus mensajes. Mi relación con ella está destruida y estoy intentando entender qué pasó realmente. No busco pelea, solo la verdad. Si estás dispuesto a hablar, quedo contigo. No esperaba respuesta. O, peor aún, esperaba una respuesta llena de hostilidad. Para mi sorpresa, contestó a las pocas horas. Me temía que esto pasaría. Quedo. Prefiero hacerlo en persona. Quedamos en una cafetería neutral, lejos de nuestros barrios. Al verlo, sentí una punzada de algo que no era odio, sino una extraña lástima. No era el monstruo que había imaginado. Parecía un tipo normal, incómodo y visiblemente nervioso. Mira, empezó, jugueteando con su taza de café. No quería problemas. Carla y yo tuvimos algo intenso hace años, y cuando nos reencontramos, fue como revivir un viejo disco. Pero yo también tengo mi vida, y esto se estaba volviendo un lío. Le conté lo que sabía: los cafés, el beso, los mensajes. Él asentía, con expresión sombría. Sí, todo eso pasó, confirmó. Pero hay algo que quizás no sepas. Mi corazón se detuvo. Carla no solo me buscó por nostalgia. Ella estaba teniendo dudas sobre la boda. Me lo dijo. Dijo que sentía que se estaba metiendo en un molde, que la vida con vos era predecible y segura, y que echaba de menos la pasión de antes. Cada palabra era un martillazo. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Que no fuiste solo un plan B en esto. En cierto modo, yo fui su escape de la presión de ser la novia perfecta. Ella no quería realmente volver conmigo, quería escapar de la responsabilidad de casarse contigo. La revelación me dejó sin aliento. No era una simple infidelidad por deseo hacia otro. Era algo más complejo y, en cierto modo, más hiriente. Nuestro amor, nuestro futuro, le parecía una jaula de oro. La seguridad que yo le ofrecía era, para ella, monotonía. Hay otra cosa, añadió Marcos, casi con vergüenza. El día que te encontraste los mensajes en el teléfono, no fue casualidad que él apareciera en la pantalla. ¿Qué quieres decir? Ella y yo habíamos discutido por mensaje justo antes. Ella me dijo que se sentía culpable, que te amaba a ti y que esto tenía que parar. Yo, no me lo tomé bien. Le envié ese mensaje: no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Fue un error, casi como un reproche. Creo que, en el fondo, una parte de ella quería que lo vieras. Quería que la descubrieras para forzar una crisis, para que alguien la salvara de la decisión que ella no era capaz de tomar por sí misma. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Era posible? ¿Había sido, en parte, una puesta en escena inconsciente? La imagen de Carla dejando el teléfono a la vista, la forma en que palideció, todo cobraba un nuevo y siniestro sentido. No era solo una mentirosa, era una persona tan perdida que era capaz de sabotear su propia felicidad y arrastrarme a mí con ella. Agradecí a Marcos su honestidad, por brutal que fuera. Salí de la cafetería sintiéndome como un fantasma. La verdad no me había liberado, me había hundido en un abismo más profundo. Al llegar a mi habitación de hotel, tenía un nuevo mensaje de Carla. Adjuntaba una foto de la oficina de la terapeuta. Primera sesión hoy. Fue dura, pero necesaria. Te amo. Antes, ese mensaje me habría dado un atisbo de esperanza. Ahora, solo veía a una mujer desesperada por reparar algo que quizás nunca había estado completo. Ella no solo luchaba por salvarnos, luchaba por salvarse de sí misma, de sus propios demonios y su incapacidad para comprometerse de verdad con la vida adulta que habíamos planeado.
La confrontación con Marcos no me dio las respuestas fáciles que quizás secretamente anhelaba. En cambio, me presentó una verdad más gris y dolorosa. A veces, la traición no nace del desamor, sino del miedo, la confusión y una profunda inmadurez emocional. Y ahora, me enfrento a una pregunta aún más aterradora. ¿Puedo perdonar no solo un beso, sino el hecho de que nuestra relación, para ella, fuera una carga de la que quería escapar? El anillo de compromiso en mi bolsillo ahora no pesa como una losa, sino como la llave de una prisión de la que, tal vez, he sido liberado. Actualización 3. La revelación de Marcos me dejó en un estado de entumecimiento emocional durante días. Sus palabras habían redefinido toda la narrativa. Ya no era el hombre traicionado por su prometida, era un peón en el conflicto interno de Carla, un accesorio en su drama de indecisión y miedo. Ese conocimiento era, de alguna manera, más solitario y aterrador. Decidí que necesitaba espacio de verdad. Bloqueé a Carla en todas partes, no por crueldad, sino por supervivencia. Cada mensaje suyo era un gancho que me arrancaba de mi frágil proceso de sanar. Le escribí un último mensaje claro y conciso: he descubierto más cosas. Necesito silencio total para procesar esto. No me contactes. Te buscaré yo sí y cuando esté listo. Cambié de hotel y me tomé una semana libre en el trabajo. Pasé los días caminando sin rumbo por la ciudad, viendo a parejas felices por todas partes, cada una de ellas una pequeña puñalada. Una tarde, sin planearlo, terminé frente a la iglesia donde habíamos planeado casarnos. Me quedé allí, paralizado, mirando las puertas que nunca cruzaríamos juntos. Fue entonces cuando lo entendí: no solo estaba de duelo por la relación, sino por el futuro que había visualizado con tanto detalle. Estaba de duelo por los hijos que no tendríamos, por las navidades que no celebraríamos, por la vejez que no compartiríamos. Era una pérdida múltiple y devastadora. Mientras intentaba reconstruir mi vida desde cero, el mundo exterior seguía girando. Y fue a través de ese mundo exterior que llegó el siguiente golpe. Fue mi hermana, Ana, quien me alertó. Me llamó, con una voz tensa que no auguraba nada bueno. «Hermano, ¿estás sentado? Necesito que veas algo». «¿Qué pasa ahora?», pregunté, con el corazón encogido por el miedo. ¿Había hecho algo Carla? Es la cuenta de Instagram de Carla. No quiero ver nada de ella, Ana. No es sobre ella, es sobre ti, insistió. Por favor, búscala. Fíjate en su última publicación. Con un mal presentimiento, desbloqueé mi teléfono y abrí la app que había evitado durante días. Encontré su perfil. Su última publicación era una foto de nosotros, de hace meses, riendo abrazados en la playa. Parecíamos genuinamente felices. La leyenda decía: la vida a veces te quita cosas para enseñarte lecciones. Estoy atravesando un momento increíble y difícil, un dolor que no le deseo a nadie. A veces, el amor no es suficiente si no va acompañado de confianza y comunicación. Sigo de pie, con fe y con la lección aprendida. Agradecida por el apoyo incondicional de mi familia y mis amigas, mis piedras angulares en esta tormenta. Almohadilla renacer, almohadilla fuerza interior, almohadilla sigo adelante. La leí 2 veces, incapaz de creer lo que veían mis ojos. La rabia, una rabia pura y hirviente que no había sentido ni siquiera cuando descubrí los mensajes, comenzó a recorrer mis venas. No había una sola mención a su infidelidad, a sus mentiras, a la doble vida. No había un ápice de responsabilidad. En su relato, ella era la víctima de unas circunstancias abstractas, una especie de tragedia romántica en la que ambos éramos actores de un drama del que no éramos responsables. Los comentarios estaban llenos de apoyo ciego. «Ánimo, reina. Él no se merecía tu luz. Qué fuerte eres, saldrás de esta más brillante. Los hombres no saben lo que tienen». Su mejor amiga había comentado: «Siempre a tu lado, mi niña. Los cobardes siempre huyen». Era ella. Ella era la mártir, la que seguía de pie. Y yo, en la narrativa pública, era el villano, el que había abandonado la relación por razones inexplicables, el cobarde que había huido. Mi hermana, al otro lado del teléfono, mustió:
Es increíble. ¿Cómo se atreve? Colgué y, temblando de furia, llamé a Carla. Contrariamente a mis expectativas, contestó al primer tono. Su voz sonaba serena, casi etérea. Hola, dijo. ¿Has cambiado de idea? ¿De qué diablos estás hablando, Carla? Exploté. ¿Qué es esa mierda de publicación? Hubo una pausa. Es como me siento. Estoy procesando mi dolor. Tu dolor, grité, sin importarme quién pudiera oírme en el hotel. Tú creas el problema, mientes, destruyes nuestra confianza, y ahora te presentas al mundo como la flor pisoteada. Ni una palabra de lo que hiciste. Y tienes a tus amigas llamándome cobarde. Yo no les he dicho eso, respondió ella, con una voz que ahora sonaba defensiva. Ellas interpretan. No puedo controlar lo que los demás dicen. Pero sí puedes controlar lo que tú dices. Podrías haber dicho, he cometido un error, lo siento, estoy trabajando en mí. Pero no, es más fácil pintarte como la heroína de tu propia tragedia, ¿verdad? ¿Y qué quieres?, replicó, y por primera vez, escuché un dejo de frustración en su voz. ¿Qué le grite al mundo que fui una puta? ¿Eso te haría feliz? ¿Restauraría tu orgullo? No se trata de eso, Carla, se trata de la verdad. La respiración se me entrecortaba. Se trata de que no te responsabilizas de nada. Marcos me contó todo. Sé que tenías dudas sobre la boda, que nuestra vida te parecía una jaula. ¿Por qué no fuiste honesta con eso? ¿Por qué no viniste a mí y me dijiste, tengo miedo, necesitamos hablar? El silencio del otro lado fue absoluto. La había pillado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su voz volvió, más pequeña y menos segura. Porque te habría sido igualmente. Esa es la cuestión. Quizás sí. Pero habría sido tu decisión honesta, no esta farsa de engaños y mentiras. Me habrías respetado lo suficiente para decirme la verdad. Te respeto, susurró. No, no me respetas. Esto no es respeto. Lo que hiciste con Marcos no fue respeto. Esta publicación no es respeto. Es puro egoísmo. Estás más preocupada de tu imagen pública que de reparar el daño real que causaste. Colgué. No podía seguir. Sentía que me estaba volviendo loco. La persona con la que había planeado compartir mi vida no solo era infiel y mentirosa, sino que también era una cobarde emocional que prefería reescribir la historia antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Minutos después, me llegó un mensaje de texto. Era de Carla. Tienes razón. La publicación fue un error. La borraré. Ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Sus amigas y seguidores ya me habían condenado. Pero, en un giro extraño, esa rabia explosiva me había clarificado las cosas. Ya no sentía la confusión dolorosa de antes. Ahora sentía una certeza fría y determinada. Ella no era la persona que yo creía. La mujer fuerte e independiente de la que me enamoré era una fachada que ocultaba a alguien profundamente inseguro y evasivo. No podía construir una vida con alguien que, cuando las cosas se ponían difíciles, elegía la mentira, la evasión y la victimización. La última chispa de esperanza que albergaba por nuestra relación se había apagado. Ahora, el camino a seguir, aunque doloroso, era claro. Tenía que cortar todo lazo de forma permanente. No solo por la infidelidad, sino por la falta de carácter. El anillo de compromiso ya no estaba en mi bolsillo. Esa misma tarde, lo metí en un sobre y se lo envié por correo certificado a su casa. Sin nota, sin explicación. Era el final simbólico que necesitaba. Sabía que lo siguiente sería lo más difícil, explicarles a mi familia y amigos míos la verdad. No para desacreditarla, sino para reclamar mi propia narrativa. Para que supieran que no fui yo el que huyó. Fui yo el que, tras descubrir la verdad, eligió no vivir en una mentira. La batalla por la verdad pública estaba a punto de comenzar, y esta vez, no me quedaría callado. Actualización 4. Enviar el anillo fue como soltar un lastre. Un peso físico y emocional que me había estado anclando al dolor.
Ya no había vuelta atrás. El gesto era definitivo, y aunque me dejó con una sensación de vacío, también fue liberador. Ahora, el silencio de Carla era total. Mi explosión y la devolución del anillo parecían haberle dejado claro que el camino de la manipulación emocional y la victimización no funcionaría conmigo. Pero el mundo online es un monstruo de muchas cabezas. Carlo borró la publicación, las semillas de la narrativa distorsionada ya estaban plantadas. Los comentarios de apoyo a la pobre chica abandonada seguían llegando a sus fotos más antiguas, y el rumor entre su círculo más cercano ya estaba envenenado. Yo era el villano. El frío, el cobarde. Sabía que no podía, ni debía, librar una guerra en redes sociales. Sería degradante y solo alimentaría el drama. Pero tampoco podía permitir que mi familia y mis amigos más cercanos, los míos, vivieran en la duda o, peor aún, me vieran con lástima o desconfianza. Tenía que reclamar mi narrativa. Decidí hacerlo a la antigua usanza, con la verdad, directamente y en persona. Organicé una cena en casa de mis padres. Invité a mi hermana Ana y a su pareja, a mis dos mejores amigos, David y Sergio, y a mis padres. La atmósfera era tensa cuando llegaron, todos sabían que algo grave ocurría, pero solo Ana conocía la profundidad del pozo. Después del postre, me levanté. Todos los ojos se fijaron en mí. Respiré hondo. Os he reunido aquí hoy porque os quiero y os respeto, comencé, con la voz un poco temblorosa pero firme. Y porque sé que están circulando historias sobre por qué mi relación con Carla terminó. Algunas de ustedes han visto sus publicaciones, han oído rumores. No quiero que se lleven una versión falsa de lo que pasó. Les conté todo. No con rabia, sino con una tristeza profunda y una honestidad brutal. Empecé desde el principio, el distanciamiento de Carla, el mensaje de M en su teléfono, su confesión inicial del café. Les mostré las capturas de pantalla que había tenido la previsión de tomar de la conversación en la tablet, ocultando solo los detalles más íntimos para preservar algo de dignidad. Les relaté la dolorosa confrontación, su llanto, sus promesas. Y entonces, llegué a la parte que más me costaba compartir, mi encuentro con Marcos. Ver las caras de mis seres queridos cuando relaté sus palabras fue desgarrador. La incredulidad dio paso a la indignación y, finalmente, a una profunda pena por mí. Según él, continué, Carla no solo estaba reviviendo un viejo romance. Estaba buscando un escape de nuestra vida. De la boda, de la hipoteca, de la responsabilidad. Nuestro futuro le parecía una prisión, y yo, su carcelero. Y lo peor es la posibilidad de que, de alguna manera, ella inconscientemente quisiera que yo la descubriera, para forzar una crisis y no tener que enfrentar su propia indecisión. El silencio en la sala era pesado. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Mi padre, un hombre de pocas palabras, apretaba la mandíbula. David maldijo en voz baja. Por eso me fui, concluí, sintiendo como un enorme peso se levantaba de mis hombros. No huí por cobardía. Me fui porque descubrí que la relación en la que creía era una ficción. No podía casarme con alguien que me veía como una carga, que me mentía a la cara y que, cuando todo salió a la luz, prefirió pintarse como mártir antes que asumir su responsabilidad. No terminé por el beso. Terminé por las mentiras, por la falta de respeto y por la total ausencia de integridad. La reacción fue inmediata y abrumadora. No de rabia hacia Carla, sino de un apoyo feroz hacia mí. Mi madre se levantó y me abrazó sin decir una palabra. Mi padre me puso una mano en el hombro, un gesto que en él valía más que 1000 palabras. David dijo, hermano, has hecho lo que cualquier hombre con un gramo de amor propio haría. Y usó un término creativo para definir a Carla que, por primera vez en semanas, me arrancó una sonrisa amarga. Fue mi hermana Ana quien, más tarde, cuando los demás se habían ido, me dio la perspectiva más valiosa. Sabes, me dijo, mientras lavábamos los platos, al escucharte, casi siento lástima por ella. ¿Lástima?, pregunté, sorprendido. Sí. Piensa en ello. Tú estás destrozado, sí. Pero estás sufriendo por algo real, la pérdida de un amor y una traición. Ella,
ella tiene que vivir con la persona en la que se ha convertido. Una mentirosa, una cobarde, alguien que destruyó algo bueno por puro miedo e inmadurez. Ese es un peso mucho más grande para llevar. Tú, con el tiempo, sanarás. Ella tiene que reconstruir su carácter desde cero, si es que alguna vez se da cuenta de que lo necesita. Sus palabras me dieron que pensar. No absuelven a Carla de su responsabilidad, pero ponían las cosas en una perspectiva diferente. Yo era la víctima, sí, pero ella era su propia verduga. Su infelicidad era de una calidad mucho más oscura y permanente. Al día siguiente, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era la madre de Carla. El corazón se me aceleró. ¿Iba a recriminarme? ¿A suplicar? El mensaje decía: mi nombre, soy Susana, la madre de Carla. Sé que no es mi lugar, y no espero una respuesta. Solo quería decirte que lo siento mucho. Por todo el dolor que te han causado. Carla nos dio una versión muy editada de los hechos, pero siempre supe que había algo más. Eres un buen hombre, y no merecías esto. Te deseo lo mejor. Leer eso fue catártico. Fue un reconocimiento externo, desde el bando enemigo, de que mi dolor era válido y mi decisión era correcta. No era solo la opinión de mi familia y amigos. Era la confirmación de que la verdad, por más que se intente distorsionar, siempre encuentra una manera de abrirse paso. Esa validación me dio una fuerza renovada. Comencé a buscar un apartamento para alquilar, decidido a no volver a esa casa llena de fantasmas. Reanudé el trabajo con un enfoque que no tenía desde antes de la crisis. Incluso acepté salir a tomar una cerveza con David y Sergio, quienes se encargaron meticulosamente de no mencionar a Carla ni una sola vez, hablando solo de fútbol, videojuegos y planes futuros. El dolor no había desaparecido. Todavía me despertaba en la noche con un nudo en el estómago. Todavía veía su rostro en mis sueños. Pero la abrumadora confusión y la rabia habían dado paso a una tristeza clara y manejable. Ya no me preguntaba por qué. Ahora sabía el por qué. Y saberlo, por brutal que fuera, era el primer paso esencial para seguir adelante. Había reclamado mi historia. Había sido vulnerable con las personas que más importaban y me habían apoyado incondicionalmente. Ahora, por primera vez, podía vislumbrar un futuro en el que esta pesadilla sería solo un capítulo doloroso, pero cerrado, de mi vida. El camino de sanación, por fin, había comenzado. Actualización final. Los 2 meses siguientes a la cena con mi familia fueron un ejercicio de disciplina emocional y reconstrucción silenciosa. Alquilar un pequeño apartamento fue el primer acto tangible de mi nueva vida. Muebles nuevos, paredes vacías que yo mismo pinté, una cocina donde solo cocinaba para mí. Cada pequeño gesto era un ladrillo en un muro que me protegía del pasado. La terapia, que había comenzado como un acto de desesperación, se convirtió en mi ancla. Mi terapeuta, un hombre sereno de mediana edad, me ayudó a desentrañar no solo el dolor de la traición, sino también los patrones que me habían llevado a ignorar las señales de alarma. Aprendí que mi deseo de tener una familia, de construir algo estable, me había vuelto, en cierta forma, complaciente. Había confundido el amor con la necesidad de salvar a alguien, y en el proceso, había descuidado mi propio bienestar. No era mi culpa lo que Carla hizo, pero sí mi responsabilidad entender por qué me había quedado tanto tiempo en un lugar donde no era valorado. El silencio de Carla, tras la devolución del anillo, fue absoluto. No más mensajes, no más llamadas. Supe por un amigo en común que, efectivamente, había seguido yendo a terapia y que había tomado la decisión de mudarse a otra ciudad por una oferta de trabajo. No sentí alegría ni tristeza al saberlo. Era una información neutral, como un dato del tiempo en un lugar que ya no visitaba. La rabia se había disipado, dejando atrás una especie de lástima tranquila. Ana tenía razón, yo estaba sanando un dolor agudo, ella tendría que cargar, probablemente para siempre, con la consecuencia de su propio carácter. Un sábado por la mañana, limpiando un cajón, encontré una vieja pulsera que ella me había regalado para nuestro primer aniversario. Antes, ese objeto me habría provocado una punzada de angustia. Ahora,
La observé con una curiosidad distante. No era un símbolo de amor, sino un artefacto de una civilización extinta. La guardé en una caja con otras cosas suyas que había ido recogiendo, sin prisa pero sin pausa, y la sellé. No había drama en el gesto, solo la necesidad práctica de hacer espacio. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de todo este proceso. Decidí perdonarla. No el perdón que se le concede a alguien que te pide disculpas. Ella nunca me había pedido una disculpa real, solo excusas y justificaciones. Este era un perdón que yo me concedía a mí mismo. Un acto consciente de soltar el lastre del rencor y la obsesión. Perdonarla significaba aceptar que lo sucedido no definía mi futuro, que ella era una persona profundamente dañada que había tomado decisiones terribles y que yo ya no necesitaba cargar con el peso de su error. Fue un divorcio emocional total, más significativo que cualquier trámite legal. Una tarde, paseando por el parque cerca de mi nuevo apartamento, me senté en una banca y, por primera vez en meses, no pensé en ella. Observé a las familias, a los niños corriendo, a una pareja de ancianos tomados de la mano. Y en lugar de dolor, sentí una semilla de esperanza. El mundo no se había acabado. La vida seguía, y yo seguía en ella. Fue en ese estado de paz emergente cuando conocí a Elena. No fue un flechazo dramático, no hubo cafés volcados ni miradas intensas cargadas de destino. Fue en un taller de fotografía al que me apunté para reconectar con mi antigua afición. Ella era una de las instructoras. Divertida, directa, con una sonrisa que no parecía esconder nada. Empezamos a hablar de técnicas, de películas, de viajes. Salimos a tomar un café. Y luego otro. Con Elena, todo es ligero y transparente. Hablamos de nuestros pasados con naturalidad, sin fantasmas que nos acechen. Ella también tuvo una relación difícil que terminó, y hay una comprensión mutua, un respeto por el espacio que el otro necesita. No siento la urgencia de llenar un vacío con su presencia. La disfruto por lo que es, no por lo que representa. Es la antítesis de la intensidad tóxica y el drama en el que viví inmerso. No estoy enamorado aún. Y está bien. Lo que siento es algo más valioso en este momento, tranquilidad. La certeza de que estoy con alguien porque quiero, no porque lo necesite para validarme o para escapar de mí mismo. Hace una semana, recibí la notificación. Los papeles del divorcio, sí, habíamos iniciado los trámites antes de la boda, un compromiso legal que ahora había que disolver, estaban listos. Fui a recogerlos sola. El abogado me los entregó con una expresión solemne. Los firmé sin titubear. Al salir del edificio, el sol de la tarde me dio en la cara. Respiré hondo, esperando sentir una oleada de tristeza o de alivio. No sentí nada de eso. Sentí liviandad. Era un trámite burocrático que certificaba algo que mi corazón ya sabía desde hacía tiempo. Guardo los papeles en una carpeta en mi armario. No son un trofeo ni una herida. Son solo un punto final. Mi historia con Carla no tuvo un final feliz. Tuvo un final necesario. Aprendí que el amor no es suficiente si no está cimentado en el respeto, la honestidad y la fortaleza de carácter. Aprendí que a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte, incluso cuando duele cada fibra de tu ser. Y sobre todo, aprendí que el amor propio no es egoísmo, es el cimiento sin el cual ningún otro amor puede sostenerse. No sé qué me depara el futuro con Elena, o con anyone else. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, estoy en paz con mi pasado y tengo curiosidad, no miedo, por lo que vendrá. La sombra de Carla por fin se ha disipado, y la luz que entra ahora ilumina el camino que yo mismo estoy construyendo, paso a paso, hacia adelante.